Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 54 del podcast Andalusian Spanish to Go. El podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de contenido auténtico e interesante y sobre todo escuchando una variedad del español muy peculiar, el español de Andalucía. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, pues me presento. Soy Antonio, profesor de español y también fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Y antes de empezar el episodio, te recuerdo que puedes usar la transcripción de este episodio y de todos los episodios de este podcast. Y es que escuchar el episodio mientras lees la transcripción tiene muchísimos beneficios, de los cuales el principal es asimilar mucho mejor el contenido que estás oyendo y que estás leyendo. Especialmente en episodios como este en los que traigo a un invitado. Porque sí, hoy no estoy solo. Te dejo el enlace para que puedas acceder a la transcripción en las notas de este episodio o si estás viendo este vídeo en YouTube, porque este episodio también está en vídeo, puedes verlo en la descripción del vídeo de YouTube. Como sabes, España es un país plurilingüe, un país en el que en varias comunidades existen dos idiomas oficiales. Pero tengo la sensación de que siempre que se habla de comunidades de regiones que son bilingües, se piensa en Galicia, en País Vasco o, a lo sumo, en Cataluña. Que por cierto, en el episodio número 44 tengo una entrevista con un chico gallego y en el episodio número 39 una entrevista con un compi, profesor de español también, que es vasco. Así que escuchando esos dos episodios podéis saber un poquito más sobre esas dos lenguas, el vasco y el gallego, pero también sobre su influencia en la sociedad y también en el español, que se habla en esas regiones. Pero aparte de estas comunidades que ya he mencionado, hay otras que también son bilingües y una de ellas es la Comunidad Valenciana, una región que es conocida por ciudades tan importantes como Valencia o la turística ciudad de Alicante. Pues bien, resulta que en la Comunidad Valenciana, aparte del español, también se habla otra lengua, que es el valenciano o catalán. Y sí, voy a decir valenciano y catalán, este es un tema muy polémico, pero hay quien dice que el valenciano es un dialecto del catalán y hay quien dice que no, que es una lengua aparte. Pero este no es un debate que vamos a tener aquí. Y en este episodio nosotros hablaremos todo el tiempo de valenciano, ¿vale? De lengua valenciana. Realmente lo importante aquí y lo que a ti te importa como estudiante de español es que es una lengua diferente al castellano. Y además que el hecho de que se hable en la comunidad crea un contexto social y lingüístico muy interesante y que tú tienes que conocer. Por eso he traído aquí a Sara, una compañera de profesión que estoy seguro que muchos de vosotros conocéis por su fantástico podcast Handy Spanish. Sara es de Valencia y nos va a ayudar a saber un poquito más sobre su región y sobre su situación lingüística. Quédate porque nos va a contar cosas súper interesantes. Y ahora comenzamos con la charla que he tenido con Sara. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vamos allá. Muy buenas, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio, súper contenta de estar aquí, así que gracias por haberme invitado a tu episodio. Gracias a ti por venir. Tenía muchas ganas de que lo hicieras y además creo que he encontrado a la persona perfecta para hablar sobre algo de lo que tenía ganas de hablar desde hace tiempo aquí en el podcast. Pero antes de nada, para ponernos un poquito en antecedentes, en contexto, quiero que me digas de dónde vienes, porque así vamos a comprender un poquito por qué te he invitado a ti precisamente. No sé si soy la persona perfecta o no, pero yo vengo de Valencia, soy valenciana, como dices tú, de pura cepa. Nací aquí y vivo aquí, así que sí. Ujú, de la comunidad autónoma de bueno, la comunidad valenciana. ¿Y de qué parte concretamente Exacto. eres? De Valencia, porque bueno, la Comunidad Valenciana se divide en tres provincias, ¿no? Castellón, Valencia y Alicante. Y yo estoy justo en el centro, en Valencia, que es la capital de la comunidad autónoma. Así que yo Ujú, vivo ahí, además vivo en Valencia, Valencia, no vivo, no sé, vivo en el centro de Valencia, digamos, muy cerquita del centro. Entonces, sí, de aquí soy.
De aquí soy. La verdad es que yo es una comunidad que no tengo muy pateada. Únicamente he estado en Valencia y una vez de pequeño fui a Terra Mítica. ¿Sí? Eso es lo que he hecho. Ah, vale. Benidorm, ¿no? Creo que es Benidorm esto, Exacto, sí. sí, ¿no? Está Sí, cerca sí, sí. de Benidorm, Por ahí. pero es Sí. una comunidad autónoma muy chula, creo, muy interesante y creo que por descubrir, porque hay zonas que son muy turísticas, pero otras que quizás no se conocen tanto. Tengo la impresión yo, ¿eh? Sí, pues Antonio, tienes que venir porque además, de verdad, a ver, es mi comunidad, obviamente que, claro, ¿no? Es como que estoy orgullosa de ella, pero hay muchas zonas, además de que se come muy bien aquí, que en toda España donde no se come bien, ¿no? Pero bueno, aquí pues se come bien también. Y en la parte, pues por ejemplo, es que puedes encontrar pueblos súper chulos como Peñíscola, Javea, o sea, son sitios que vale la pena, Altea, que es precioso Mm, visitar, quizás sí que son turísticos, claro, pero hay otras épocas del año en las que pues, se puede ir y que tampoco hay tanta gente. Así que mm. te tengo que hacer yo un mapa para que vengas. Iré. Bueno, y aparte de todas estas cositas interesantes desde el punto de vista turístico, evidentemente, que sé que tiene la comunidad, el tema pues, del que te he traído aquí principalmente, ¿no? Es la situación de, voy a empezar a decir, bilingüismo, pero ahora tú esto me lo explicarás o no me lo explicarás, porque básicamente los estudiantes que lleven ya tiempo estudiando español, que estén ya familiarizados con el español como tal y con España, sabrán que hay diferentes lenguas y que hay comunidades que son bilingües. Y creo que casi todo el mundo piensa directamente, pues no sé, en Cataluña, en País Vasco, pero quizás poca gente sabe que en Valencia también hay una situación lingüística muy particular. Entonces yo te Ujú. quiero preguntar, ¿cómo es la situación Sí, lingüística de tu comunidad? pues mira, en Valencia mis estudiantes se sorprenden cuando vienen y ven que en la calle, ¿no? De hecho, a veces se confunden un poco porque en Google Maps las calles a veces están en otra lengua y piensan, pero ¿esto es español? ¿O esto qué es? ¿O esto qué es? ¿Por qué no lo entiendo, no? Y es porque en España, como tú bien decías, hay algunos lugares, ¿no? Pues en los que hablan más de una lengua. Por ejemplo, en Valencia se habla el castellano y el valenciano. El valenciano es otra lengua que tenemos aquí y que realmente sí que se utiliza. O sea, la gran mayoría de personas que vive aquí y que se ha criado aquí somos bilingües, hablamos valenciano y también castellano. Esto no significa que en tu propia casa, porque decimos castellano parlante, valenciano parlante, que significa que Mm, hablas en tu día a día una lengua u otra. Hay gente que en su casa habla valenciano y con sus amigos en castellano, y al contrario, o sea que al final sí, coexisten las dos lenguas al mismo tiempo en mi ciudad, en Valencia. Vale, y tú estás hablando concretamente de Valencia capital o no sé si Valencia provincia, ¿no? Pero esta Sí, situación de bilingüismo se aplica a toda la comunidad valenciana. sí, Y hablabas de que cada persona tiene una situación un poco particular, ¿no? Quizás habla el valenciano con sus amigos en la calle o quizás su casa es valenciano parlante. sí. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu caso particular? Yo en mi casa, en mi día a día con mis padres, yo hablo en español, en castellano, siempre. Jamás he hablado con ellos en valenciano. Pero en mi Ujú. caso hay algo muy curioso y es que mi abuela y mi abuelo solo hablaban valenciano. Esto no Ah, significa que no supieran hablar el castellano, sí lo sabían hablar. Lo que pasa es que era un poco más difícil pensar, tenían que pensar un poco más, ¿no? Porque en su día a día estaban acostumbrados a usar el valenciano. Pero como te digo, esto es curioso porque es una historia que al final, bueno, pues digamos que en la lengua también se ve reflejada la historia, ¿no? De España. Y es que mis padres no hablan valenciano. En el wow. caso de mi madre, por ejemplo, mi abuela decidió que no hablara valenciano para que no tuviera problemas en su día a día, porque en aquella época, si los estudiantes no lo sabían, pues no lo saben, pues se lo comentamos, ¿no? Que había una dictadura en España, estaba el franquismo, y claro, se tenía que hablar el castellano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando las personas iban a algunas instituciones públicas, o sea, al ayuntamiento o al médico, cosas así, y a veces, no siempre, yo creo que esto no sería siempre, pero mi abuela me ha contado muchas veces
que ha tenido problemas con estas instituciones porque ha habido personas que no les han querido atender y que les han dicho que cuando aprendan a hablar, que vuelvan, ¿no? De hecho, literalmente a mi abuela le dijeron una vez que cuando dejara de ladrar, ladrar es el sonido que hacen los perros, Wow. volviera al ayuntamiento. Me acuerdo que esto le pasó en el ayuntamiento. Entonces mi abuela decidió a partir de ese momento que ella no quería que sus hijos, ¿no?, se enfrentaran a situaciones tan, pues bueno, tristes realmente, ¿no? Porque te sientes mal cuando alguien te trata así, ¿no? Como esta, como la que tuvo que vivir ella. Entonces decidió no hablar con ellos en valenciano. Wow. Con mi abuelo seguía hablando en valenciano, pero con mis tíos, mi madre, no, en castellano. Y esa es la Mm. razón y el motivo por el que mi madre puede entender perfectamente el valenciano, pero sin embargo no está acostumbrada a hablarlo, porque al final era algo que mi abuela no quería que ella hiciera. Así que es interesante. Wow, es súper interesante porque ya he tenido aquí en el podcast a varios invitados de diferentes comunidades, eh, Sí. por ejemplo de Galicia, por ejemplo de País Ujú. Vasco, y recuerdo que, bueno, pues se dio el mismo caso realmente, ¿no? Durante el franquismo hay una generación eh, en la que hay un hueco, ¿no? Un hueco Mm. lingüístico que, bueno, pues evitó enseñar y evitó aprender la lengua de la región porque no estaba bien visto, Sí. ¿no? Sí, 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 sí. Muy triste. Sí, la verdad es que llama la atención, ¿no? Y más cuando ves que mi abuela se sentía más cómoda hablando en valenciano, ¿no? Porque era su lengua del Mm, día a día. Sin embargo, con sus hijos hizo el esfuerzo de no hablar la lengua que para ella era la más cómoda realmente, ¿no? Entonces me parece curioso. Y una decisión que también otras familias no tomaron. Otras claro. familias pues decidieron otras cosas, ¿no? Y tal. Y seguir hablando en valenciano dentro de casa, pero fuera, no, no. Pero en mi caso mi abuela fue radical. Fue radical. Ujú. Total, total. Mm. Y bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué cambio ha habido, no? Porque ahora tú sí hablas valenciano. Con mi familia no. Con mi familia yo no hablo valenciano porque nadie de mi familia así cercano, bueno, mi abuela, pero mi abuela habla valenciano sobre todo cuando se enfada, que esto es interesante, ¿no? Conmigo habla el castellano, pero cuando se enfada o cuando se enfadaba, sobre todo cuando yo era más pequeña, ¿no? Me hablaba en valenciano porque ella se enfada en valenciano y cuenta en Claro. valenciano y cosas como claro, su lengua materna es valenciano, ¿no? Entonces es como que ella lo importante lo hace en valenciano, ¿no? Entonces, sí, pero yo al final nunca le he respondido en valenciano a ella, Mm, pocas veces. Sí, incluso muchas veces en un contexto familiar en el que varias personas están hablando en valenciano, yo les hablaba en castellano. Aunque ellos me hablaban mm, en valenciano, ¿sabes? Es un poco loco porque no nos damos cuenta de esto, ¿sabes? Pero claro. mi abuela es capaz de mirarte y hablar en valenciano y mirar a otra persona y hablar en castellano así, pero con una Wow. facilidad que Eso es yo, que soy algo. bilingüe, no lo tengo. O sea, me considero bilingüe porque mm, puedo leer perfectamente y no darme cuenta de si estoy leyendo en castellano o en valenciano y tal. Hay muchas cosas, ¿no?, que puedo notar, pero no llego a ese grado de mirarte a la cara wow, y cambiar Mm. directamente sin pensar. Yo pienso, un segundo, pero pienso. Entonces me llama mucho la atención cómo ella tiene esa capacidad que muchos Mm, buscamos, ¿no? Los estudiantes buscan esto, yo total. busco esto, ¿no? En otras lenguas, obviamente, pero es interesante. Yo lo vivo como profesora, como con mucha intensidad, ¿no? Es como, a ver qué hace en esta situación. Buah, es que para las personas que tenemos la desgracia de no ser bilingües, porque yo lo Bueno, considero también un privilegio, no sé, es algo muy, muy positivo, creo, el ya sí. de base tener dos lenguas, o sea, directamente tu cerebro funciona de otra forma, es mucho más moldeable, ¿no? Sí, Antonio, yo te digo una cosa. Es verdad que muchas personas dicen, bueno, el valenciano no sirve para mucho porque no te puedes comunicar mucho fuera de España y no sé qué. Vale, es cierto, pues no es una lengua que quizás sea como el inglés, No, obviamente, claro. no. O francés o italiano, ¿no? Que pueden ser lenguas, pues quizás en ese caso distintas, ¿no? Que puedes hablar con otras personas fuera de España y tal. Bueno, esto también hay que decir que nos entendemos muchas veces, ¿no? Mm,
con muchas lenguas que sí que se hablan. O sea, yo, por ejemplo, gracias al valenciano, puedo entender mucho mejor el italiano. Hay cosas, o el Claro, francés incluso. sí, No sí. significa que lo entienda, porque eso no es así. O sea, no significa que sí que ya sabes valenciano y ya entiendes todo. No. Pero hay palabras que ya te suenan más porque las asocias a esto es similar a. Entonces, bueno, sí que es verdad que no es una lengua que vayas a, no sé, te vaya a cambiar mucho la vida en general, pero como tú dices, nuestro cerebro está como estructurado quizás de una manera que a mí, personalmente, yo agradezco. Es como, me doy Total. cuenta de que soy capaz de hacer algunas cosas con la lengua que no sé si no fuera bilingüe sí lo podría hacer. Entonces esa parte, no sé, es interesante, al menos para mí, Pero como profe de guay. español, ¿no? Es como que analizo todas estas cosas. No sé si para otra persona que Claro. no es profe igual le da igual, ¿no? Pero sí. Para nosotros es interesante sin duda, sin duda, sin duda. Vale, y entonces dices que la mayor parte de la gente es bilingüe. En Claro, Valencia, por ejemplo. sí, mira, nosotros estudiamos el valenciano, porque es una lengua oficial también, entonces la estudiamos en el colegio desde que somos niños, o sea, y de hecho hay muchos Mm, colegios que en España, o sea, en Valencia se dice línea de valenciano y línea de castellano, es decir, tú puedes hacer asignaturas como matemáticas, no sé, ciencias en valenciano o las puedes hacer en castellano, ¿no? Entonces, tus padres deciden contigo qué quieres hacer, ¿no? Entonces, aunque tú no cojas la línea en valenciano, hay asignaturas que tú tienes en valenciano. Hay una que es valenciano, ¿no? Que tú la tienes, la ah, estudias, la gramática y todo. Entonces, desde niños, el que más o el que menos, todos claro. sabemos o entendemos, todos, o sea, es muy difícil, yo no conozco a nadie, con mi experiencia personal, que no sepa hablar el valenciano. Es decir, todos sabemos, al revés, todos sabemos hablar castellano, todos, Ujú. y luego yo considero que si vives en Valencia, comprender, prácticamente todos comprendemos, los que somos de aquí, el Mm, valenciano. Hablarlo nos puede costar más, vale, eso sí que es verdad, ya. pero entenderlo lo entendemos todos. Y el castellano todos también lo hablamos. No hay nadie, o yo no conozco a nadie que solo hable valenciano y no hable el castellano. Que Mm, puede costarle más porque en su día a día habla valenciano con sus familias claro. y tal, sí, pero que conoce el castellano, yo no conozco a nadie, en mi experiencia personal, ¿eh? Wow, interesante, interesante. Interesante incluso para mí. O sea, porque, claro, eh, sé que hay una situación de bilingüismo, pero no sé hasta qué punto es real, ¿no? Porque Claro. nunca he estado metido ahí, ¿no? Mm, Pero bueno, mm. a los estudiantes y a tantísimos turistas que van a Valencia precisamente, Sí. pues ahora que estás diciendo esto, les interesará saber hasta qué punto es importante el valenciano para ellos, es decir, hasta qué punto es relevante. ¿Necesitan Vale. saber un poquito, por ejemplo, si un estudiante decide irse a vivir a Valencia, necesita conocer un mínimo de valenciano para poder, no sé, desenvolverse en su vida diaria? A ver, sin valenciano puedes sobrevivir en Valencia. Eso, la primera, o sea, esto es lo primero, ¿no? Porque al final es lo que decía, todo el mundo sabemos hablar, ¿no? Y la gente te va a ayudar, o sea, no vas a tener problema si eres turista. O sea, si eres turista, no necesitas prácticamente el valenciano porque vas a poder sobrevivir, no hay problema. Si te vas a quedar aquí a vivir, ahí ya quizás hay que valorar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, las calles, como te comentaba antes, las calles, el nombre de las calles, en muchos casos, están en valenciano. Entonces, ¿es un problema? Bueno, no es un problema, pero a veces Google Maps y tú, pues estáis un poco confundidos, ¿no? No sabes si es Vicente, Vicent, no sé, es como, ¿qué es esto? ¿Es la misma calle? ¿Son Mm, diferentes calles? Entonces, ahí es una de las cosas que puede confundirnos, ¿no? Vale. Otra de las cosas que nos pueden confundir, que a mí me parece, que yo me di cuenta hace muy poquito tiempo, porque cuando tú estás en el autobús, a veces las paradas y las calles y tal, las están diciendo en valenciano. Entonces tú estás pensando, ostras, y una persona que no hable valenciano, ¿cómo va a entender lo que está diciendo? También lo suelen decir en castellano, ¿eh? Lo suelen decir primero en valenciano, luego en castellano, o sea que normalmente tampoco vas a tener un problema con esto. Pero a veces yo me he mm, encontrado que me falta la parte del castellano. Es como, uy, ahora no han dicho el castellano, porque yo me fijo en todas estas cosas, ¿no? Entonces, si vas a sobrevivir, no va a haber problema. Si quieres trabajar en una institución pública, ahí sí que necesitas estudiarlo.
el O valenciano. sea, para ser Eh, profe, para ser sí, enfermero. sí, para ser, yo que sé, policía, sí, ¿vale? O sea, necesitas, para ser enfermero, para opositar, necesitas tener un nivel que te dé puntos también, que son, porque igual que en castellano, ¿no? Que está el DL, B1, DL, B2, etcétera, en valenciano tenemos también este tipo de exámenes y necesitamos como una certificación Mm, dependiendo para qué trabajos, ¿no? Entonces, en este caso, también es importante que los estudiantes sepan esto si su objetivo es venir a vivir a España y trabajar, pues no sé, en algún sector público o lo que sea que quieran mm, hacer aquí, ¿no? Entonces, hay para cosas que sí, pero si tú me dices, ¿pero puede sobrevivir una persona que solo habla el español? Sí. Porque sobre todo en el centro de Valencia, que esto también es importante remarcarlo, en el centro-centro, creo que es de los sitios que menos se habla el valenciano. O sea, creo que hay pueblos, ¿no? Los pueblos se hablan más el valenciano claro. que en la propia ciudad, en el centro, ¿no? Que esto también tiene su historia, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que también esto vale la pena, también saber dónde vas a vivir, porque hay Mm, sitios, hay pueblos en los que sí hay un porcentaje de personas que hablan valenciano mucho más grande que castellano, pero esos son más pueblos, depende de qué claro. lugar, O sea sí, que en habría que zonas. estudiar cada situación más particular de cada Claro, pueblo y depende de dónde cada... vas a vivir, sí, Claro, sí. claro. Pero en Valencia Centro no tienes problemas, si hablas español, Además, Valencia es una estás ciudad salvado. internacional grande, así que imagino que no, Sí, no hay problemas, claro. Vale, pero sí, esta sí, sí. coexistencia de ambas lenguas, que es tan interesante, imagino que hace que una lengua se influya a la otra y viceversa. Entonces, claro, no vamos a hablar de la influencia del castellano en el valenciano, pero creo que a los estudiantes sí les interesa saber cómo influye la lengua valenciana en el español, porque imagino que, bueno, expresiones, estructuras, incluso, que vendrán tomadas, porque eso que hace tu abuela, que es un Ya, prodigio de cambiar de un momento a otro, no sí. sé, yo también hablo varias lenguas y yo te puedo decir algo en francés, pero con una estructura en italiano porque tengo la mente en Sí, italiano. sí, 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 Entonces, sí. ¿qué pasa con la influencia? Bueno, te voy a decir dos cosas curiosas, que es como llama mi abuela, dice que las personas, bueno, mi abuela y todos aquí decimos Ajá. churros a las personas que hablan valenciano con palabras castellanas. Entonces, porque mezclamos a veces, ¿no? Entonces, de repente Ujú. estamos diciendo algo en valenciano, eh, por ejemplo, voy a decir abre la ventana, ¿no? Obri, de abre, la, y en lugar de decir finestra decimos ventana. Entonces, para mí, para mi abuela, obri la ventana es un churro. O Un sea, eres churro. churro, me dice, eres churra. Porque es como que estás mezclando. Churro también es algo que te comes, ¿no? Que está muy rico, pero es algo diferente. Entonces, es como que mezclas y no sabes Mm, diferenciarlo. Entonces, ya, ay, qué churra eres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, obviamente, el castellano tiene influencia en el valenciano, sin duda, pero el valenciano también tiene o sea, el valenciano en el castellano muchísimo y no nos damos cuenta a veces. Yo no me daba cuenta hasta que empecé a hablar con personas de otras partes y tal, que dije, ¿no dices mocho? Que para mí mocho es, vamos, mocho es fregona, ¿no? Pero para mí sí. es el mocho, no es la fregona, es el mocho. Es como, ¿mocho? Y mocho es una palabra valenciana. Claro, viene del valenciano, entonces Claro. decimos mocho. Y luego decimos, por ejemplo, también pila en lugar de fregadero, Ah, que es la eso pila. también se dice aquí, la pila de Ah, lavar. también, Sí, ¿ves? sí, sí. Y también decís yaya, ¿no? Vosotros creo, ¿no? En el sur también No, decís yaya o no, bueno, ¿no? que yo sepa, no. Abuela, quizás, vosotros, Abuela, ¿no? abuela, sí, sí, sí. Vale, aquí yaya, por ejemplo. No sé en qué Mm, parte también decían yaya. Pero la cuestión es que, por ejemplo, este tipo de cosas o conceptos más, no sé, igual más culturales, podemos decir, como el ah. socarraet o socarrat. ¿Sabes lo que es? Socarrat, socarraet. Bueno, el socarrat es, no lo sé, no lo sé, es la parte quemadita de la paella, ¿no? Sí lo sabes, sí lo Yo sabes. lo Lo sé, importante lo claro, sabes, yo lo he Antonio. estudiado, he Muy bien. estudiado. Lo importante lo sabes. El socarraet es el arroz que se queda quemado, porque socarrat es quemado. Es quemado. Entonces yo puedo decir, estoy socarrado, que significa estoy quemado, pero esto es alguna Otra cosa. palabra que hemos inventado nosotros del valenciano. Socarrat, socarrado. Socarrado, castellano, no. Entonces, aparte de ser eso, también socarrado, la palabra socarrado, cuando hace mucho calor, estoy socarrándome.
eso yo pienso, eso es castellano. No, eso viene del valenciano. Entonces quizás lo digo y la gente dice, ¿pero esta qué está diciendo? O chopado, que es cuando llueve mucho Chupa. y vas lleno de agua. ¿Tú cómo dices eso, Antonio? Cuando estás chopado. Yo empapado, Empapado, eso es. estar... Sí, sí, empapado. Empapado, empapado es la palabra perfecta esa. Mm, Empapado, tú dices empapado, empapado, ¿no? ¿No? Que es cuando tienes mucho, no sé, llueve y haces así, ¿no? Y dices, ujú. estoy empapada. Pues yo digo, estoy chopada. Entonces la gente me mira como diciendo, los españoles, ¿eh? Me miran como diciendo, pero los españoles que no son de Valencia, Sí, sí. paréntesis. Es como, ¿qué te pasa exactamente? Es como, vale. ¿Qué problema Entonces, no tienes? sé, o sea, sí. Mm, La respuesta a tu pregunta es sí, hay influencia sin duda, en palabras y en expresiones, las preposiciones. uf, claro. Una persona que habla valenciano en su día a día, las preposiciones a veces, Dios mío, Claro. en castellano, porque están acostumbrados a poner otras preposiciones diferentes. Y eso puede ser quizás un poco como puede pasar en italiano o en francés, que te suena Sí. tan bien, que parece que está bien, porque suena genial, pero no, Pero no. pero no. Exacto. Bueno, Sara, una pasada, la verdad, porque creo que son cosas muy interesantes que además forman parte del día a día, ¿no? Porque ahora en verano todo el mundo está socarrado allí en Totalmente. Valencia. Nosotros estamos socarrados ahora mismo. Exacto, En Málaga, exacto. en Valencia, socarrados. Sí. Entonces creo que, bueno, son palabras y estructuras que seguramente al menos tendrán que fijarse un poquito los estudiantes cuando Vais a estén allí. escucharlo. O sea, tú si vienes, Seguro. Antonio, si vienes a mi casa, yo te voy a invitar a una torra, no a una barbacoa, a una Ah, torra, que es una ¿ves? barbacoa para un valenciano. Entonces, este Claro. tipo de cositas, pues vale la pena saberlas. Son la clave, claro, cuando estás en un sitio, ¿no? Concreto. Claro, claro. Bueno, pues yo tengo más preguntas, tendría muchas más preguntas, pero el tiempo es el que es y nos enrollamos más que una persiana. Así Totalmente. que Sí, vamos a sí, dar sí. por terminado el episodio, pero antes quiero preguntarte, pues, ¿dónde te pueden encontrar los estudiantes? Porque estoy seguro de que has encandilado a más de uno y querrá buscar tu contenido. Así que, ¿dónde te pueden encontrar? Sara. A ver, qué pelota es, Antonio, qué pelota. Que significa que te dice cosas bonitas que tú Eso. quieres escuchar. Vale, os cuento dónde me podéis encontrar. Bueno, yo tengo un podcast también que se llama Handy Spanish y bueno, es para estudiantes de nivel intermedio y avanzado. Y luego tengo una escuela de español online en la que nos centramos especialmente en las clases de conversación, en la parte oral, que es la que a mí me mola. Y nada, también la podéis encontrar en handyspanish.com, que es mi página web. Así que ahí me pueden encontrar, Antonio. Ahí vas a tener todos los recursos y contenidos que ofrece Sara. Échale un ojo, ¿vale? Que por algo la ha traído. Así que nada, muchísimas gracias, Sara, por venir, por enseñarnos todas estas cositas tan interesantes sobre tu comunidad, sobre tu segunda lengua o tu otra Sí. lengua. Eh, y nada, nos vemos prontito. Gracias a ti y muchas gracias por invitarme, por estar aquí. He estado súper a gusto. Así que si os habéis quedado con ganas de más, tenemos otro episodio Eso, que se que me podéis olvida. ir. Que podéis ir si queréis, que tenemos más. También se nos ha quedado corto, nos hemos quedado con ganas de más también. Pero sí, ahí os hablamos un poquito más de Málaga, que es de donde viene Exacto, tenéis Antonio, que ir ¿no? al podcast que se me olvidaba, menos mal que lo has dicho, al No te podcast de preocupes. Sara, donde hemos hecho un episodio efectivamente sobre Málaga desde un punto de vista más turístico, más cultural, Que es así que ahora viene el que echad veranito, un ahora viene ojo. el veranito y la gente Eso. viaja y ahora esto viene bien. Exacto. Pues Sí. nada, muchísimas gracias, Sara. Cuídate mucho. Nada, gracias a ti. Un besito. Chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho de esta charla con Sara. Recuerda también, como ella ha dicho, echarle un ojo al episodio que hemos grabado para su podcast. Yo te dejaré el enlace en las notas de este episodio o en la descripción del vídeo de YouTube. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Si has disfrutado, no olvides valorar el podcast con 5 estrellas o también dejar una reseña, una valoración, o si estás escuchando este episodio desde YouTube, pues darle a me gusta y escríbeme un comentario, me encantará leerte. Pero sobre todo no olvides recomendarlo a amigos, a conocidos que estén estudiando español y que vayan a disfrutar de este contenido. De esta forma ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo de YouTube y más tarde en el próximo episodio de este podcast.
Hasta entonces. Chao.